Ok, buenos días. Si les parece, empezamos ya. Gracias por venir. Mi nombre es Julián Meneses. Ya tenemos alrededor de 50 personas. Veo gente de Armada, Fuerza Aérea, Policía, Ejército. Ya me los conozco. Por ahí, Comando General. De Corpol, Colegio Profesional de Administradores Policiales. Bueno, hay varias unidades. Y como les digo, van a ir llegando con el paso del tiempo. Muchas gracias. Vamos a dar inicio al evento del día de hoy. Hay varios invitados, ya veo que hay varios que llegaron, otros van a ir llegando con el paso del tiempo. Por ejemplo, le pedimos a 2 víctimas del conflicto que vinieran, pero vienen desde una vereda de Cundinamarca hoy en la mañana. Entonces ellos van a llegar un poco más tarde para la segunda parte del ejercicio. El objetivo del día de hoy es hacer lo que llamamos un taller de analítica anticipativa aplicada precisamente al proceso de paz. Y en esa dinámica, entonces, vamos a cumplir de manera general 2 grandes fases. La primera fase, una fase introductoria. Para esa fase introductoria vamos a hablar de cómo vamos a hacer el ejercicio, qué elementos tiene, qué desarrollo y qué resultados vamos a tener. En la segunda parte vamos a hacer el ejercicio. Este ejercicio cuenta con varios elementos que nos van a ayudar y por eso le pedí a varias personas personalmente, los contacté y les dije, creo que sería bueno que fueran a este ejercicio porque los resultados que van a salir de acá nos van a ayudar mucho a hacer estrategia en las diferentes organizaciones que estamos, Colegio Profesional, Unidad de Gracias por venir, Ejército, Armada, Comando General, que estamos en un proceso de capacitación, etcétera, etcétera. Esperamos que los resultados del ejercicio se den alrededor de los siguientes 2, a veces hasta 3 años, dependiendo de cómo estaremos avanzando. Y además, esta actividad va a quedar, como les decía a las personas que acaban de llegar, también lo voy a repetir, va a quedar grabada, vamos a hacer una postproducción para que tanto el video, el audio y las ayudas queden en una presentación en línea que ustedes puedan replicar en sus grupos. Porque especialmente en la gente que está en instituciones del Estado, algunas personas, por ejemplo, me llamaron como la agencia de reintegración a comunicarnos que no podían venir porque estaban en el encuentro de todas las regionales de la agencia de reintegración en Montería, pero que estaban pendientes de ese tipo de información. Entonces, empiezo por presentarme. Mi nombre es Julián Meneses, soy administrador policial y mi especialidad cuando trabajé en la policía fue inteligencia, luego cuando me retiré hice una maestría en mercadeo y hoy trabajamos con nuestra empresa que se llama Anticipación Estratégica. Anticipación Estratégica precisamente trabaja estas dinámicas y hemos coordinado, y le agradezco mucho inicialmente a la Escuela de Posgrados, precisamente porque con ellos hacemos una serie de ejercicios. Una vez al mes, en promedio, nos vamos a encontrar también este año. Hay un siguiente evento, probablemente al final de mayo. En junio sí lo hacemos virtual porque en junio la gente está de vacaciones y no suele venir. Y en julio nuevamente retomamos ese tipo de proyectos. Este es lo que se llama la nube de palabras de las organizaciones que se inscribieron. Y se destacan algunas de las cuales voy a hacer énfasis un poco más adelante, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la Armada ha enviado a gente y ha registrado a varias personas para el evento del día de hoy. Hay muchos asesores independientes. Aquí entre nosotros hay varias universidades que están registradas. Vi el Rosario, vi los Andes, vi el Externado, EAN, no sé si hay otra que me recuerden de las personas que están acá. Gracias, doctor. Exactamente. Entonces hay varias universidades que están aquí participando dentro de este ejercicio. Hay algunas escuelas, está Corpol, hay algunas compañías como RISC, la Caja de Sueldos de Retiro también tiene varias personas que están y que van a ir llegando por el camino. De hecho, si ustedes miran hacia atrás ya se dan cuenta que hay casi 70 personas y van a ir llegando poco a poco. Ok, quiero darle personalmente también el agradecimiento a las siguientes instituciones porque siempre participan en este tipo de eventos de una manera muy importante. La primera, obviamente, a la Escuela de Posgrados de la Policía, que nos ofrece su auditorio. Este auditorio es muy grande para casi 400 personas, 370 si mal no recuerdo. La Unidad para las Víctimas nos colaboró mucho
en este caso coordinando precisamente algunas personas que vengan, el Observatorio de Víctimas también, la Agencia de Reintegración, hay una organización no gubernamental que nos puso en contacto también y participó mucho en esta dinámica que se llama Somos Capaces, también quiero darle las gracias a ellos. El Ejército, veo también varias personas que están acá, la Armada, la Fuerza Aérea, a ver si está funcionando acá. Y algunas universidades, ahora sí las voy a nombrar puntualmente, la Universidad del Área Andina, y faltó una tilde, disculpas, la Universidad Católica, la Universidad de América, la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, los Andes, el Rosario, la AN y la Universidad Militar. Ok, para dar inicio entonces, empecemos por el objetivo del día de hoy. El objetivo del día de hoy es realizar un taller, como les comentaba, y ese taller se llama el Taller de Analítica Anticipativa. Lo estamos desarrollando aquí en la Escuela de Posgrados, porque hay toda una serie de eventos enlazados y proyectos que, para nuestro caso, el área de educación continuada es la que lidera esta dinámica, porque ustedes saben que esta es como una universidad, ¿cómo no? Es una universidad debidamente registrada y por eso trabajamos con ellos. El ejercicio se llama Los escenarios de paz en Colombia para el 2020. Sin embargo, aquí también quisiera hacer una aclaración. El año de mi retiro fue el 2007 realmente, y en ese año 2007, yo personalmente, como asesor del centro de pensamiento aquí, en ese tiempo era de la Escuela de Posgrados, hoy es de la Policía, ya había hecho un ejercicio que se llamaba Escenarios de Paz 2020 en Colombia. Era un ejercicio también anticipativo, pero si ustedes miran, un ejercicio que hace 10 años nos daba una serie de elementos que hoy vamos a retomar y posiblemente confirmemos o infirmemos, y esa es la ventaja de los estudios anticipativos. Por mi propia experiencia les confieso que todo lo que se dijo en ese estudio en el 2007 y 2008, especialmente en el 2008, que fue cuando se terminó, se está cumpliendo. Y esa es una de las grandes ventajas de la perspectiva clásica de ese tiempo que aplicábamos, que hoy llamaríamos anticipación estratégica de largo plazo. Los interesados en ese estudio, por ejemplo, podrían apelar a las publicaciones de la Escuela de Posgrados que se hicieron, en donde se presentaron los resultados a manera de artículos y de estudios de investigación. Se llamaba Escenarios de Paz de Colombia 2020. Y si por alguna razón no los encuentran, yo les puedo dar los documentos porque todavía los tengo. Lo que pasa es que imagínense lo que se hizo. Escenarios de Paz 2020, cuando técnicamente se estaban haciendo en el 2008, hace casi ya, sí, 11 años, casi 10 años. Entonces, esto es interesante para comparar las dinámicas. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar una técnica mucho más rápida para hacer esos resultados, lograr esos resultados. Si ustedes, no sé, algunos de acá conocen las metodologías clásicas de prospectiva, las clásicas, sí, aquí hay una persona, bueno, sé que hay algunos que están acá. Saben que un estudio o una investigación clásica de prospectiva como la que se hizo en el 2008 puede fácilmente durar entre 6 meses y un año, fácilmente. Un equipo de muchos investigadores, de hecho trabajábamos ahí 4 personas en el proyecto, y los resultados eran relativamente buenos porque estamos en el 2017 y los resultados siguen siendo coherentes. Sin embargo, lo que vamos a hacer el día de hoy es una lógica que nosotros hemos llamado analítica anticipativa. Y esa analítica anticipativa nos va a permitir en alrededor de 2 a 3 horas lograr unos resultados muy parecidos, sin tanto esfuerzo, tantos recursos y tanto dinero. Y eso creo que es muy importante para los que están manejando este tipo de lógica. Creo que me está fallando. Ok, listo. Entonces, para algunas personas que no conocen qué es la anticipación estratégica o que por primera vez se han contactado con nosotros, voy a poner de entrada un video que se demora 4 minutos y explica cómo podríamos utilizar la analítica anticipativa. Algunos de ustedes se los envié esta semana de manera personalizada, pero hay otras personas que no lo conocen. Entonces les voy a pedir 4 minutos, por favor, para que veamos este video y podamos integrarnos perfectamente a lo que vamos a hacer ahora con el ejercicio. Ampliemos la pantalla arriba, por favor, gracias, e iniciemos.
Creo que ahí hay un problema de conexión arriba. Ok, vamos a continuar. Básicamente lo que estamos planteando en el video, y eso fue un ejercicio que se hizo durante algunas semanas de trabajo, es algo que la mayoría de nosotros cree imposible, y es lo que se ha llamado el precalcular una serie de eventos que van a ocurrir. Como les comentaba ahora que estábamos iniciando, este no es el primer estudio que hacemos en esta escuela con respecto a la paz en Colombia para el año 2020. Ya en el 2008 habíamos hecho una serie de estudios y desarrollos, y ahora en esencia lo que vamos a hacer es confirmarlo. Paremos ya el video y volvamos a la presentación, por favor. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy acá, con unas metodologías y unas tecnologías que se han desarrollado, es observar si esos elementos se están dando o no, pero lo más interesante de todos es que cada uno de ustedes se va a poder alimentar de los resultados del ejercicio de analítica. Esos resultados de ejercicio de analítica, y un poco lo que voy a decir es en chiste, aquí lo hacemos colaborando con el Estado y sobre todo con las instituciones que hacen parte del ejercicio del día de hoy, pero cuando nosotros trabajamos con una empresa privada, estos ejercicios cuestan y cuestan mucho. Las 3 horas de trabajo, que normalmente se extienden a un día o dos, pueden estar alrededor de los $5,000 para hacer estas dinámicas, ¿no? Solo que, y aquí me gusta una frase que varias personas que sé que están acá del ejército, ellos utilizan, y es: uno tiene fe en la causa, uno cree que realmente sí hay cosas que se pueden seguir mejorando, y si bien no vamos a hacer los ejercicios completos, podemos obtener una mucha y muy buena información cuando trabajemos acá. Ok, para el siguiente elemento le voy a pedir a 6 voluntarios que pasen adelante para hacer un rápido ejercicio que se demora alrededor de 2 a 3 minutos y explicar muy sencillamente qué es la analítica anticipativa. 3 voluntarios, por favor, que me ayuden adelante. No vamos a continuar hasta que no hagamos el ejercicio. Entonces, creo que sería bueno pasar. Ya, 1, ya viene 1, hay 2, faltan 4. Yo sé que siempre mandan al menos antiguo también, además, cuando vienen las fuerzas. Pero ok, 1, gracias, 2, 3, 4, faltan 2, por favor. Aquí adelante, por favor. Vamos a dividirnos en 2 grupos, uno a cada lado. Gracias. 3 a este lado, 3 a este lado, por favor. Gracias, buen día. 3, falta 1. Ah, ya, listo. Tenemos 6 voluntarios al frente. Entonces voy a dar las instrucciones de cómo vamos a jugar este juego. Algunos de ustedes ya lo conocen. Yo siempre lo utilizo y sé y caigo en el pecado de ser totalmente repetitivo, pero si no entendemos esta dinámica, no podemos utilizar la analítica anticipativa de lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces imagínense estas reglas que tenemos acá. Al lado izquierdo tenemos un equipo que sería el equipo A, si les parece, a ustedes, y al lado derecho tenemos al equipo B. El juego se llama el juego de las 6 monedas. Yo no les voy a dar 5 minutos, sino les voy a dar 2 minutos para que cada uno de ustedes calcule la estrategia y puedan jugar. Cuando iniciemos el juego, entonces, vamos primero a escoger quién inicia a jugar, si el jugador A o el jugador B. Y los jugadores van a jugar alternándose. Primero juega uno, luego el otro, o al revés. Primero juegan ustedes y luego juegan ustedes. Con cada jugada, los jugadores pueden escoger una moneda o 2. Una moneda o 2. Y al final, realmente la única regla es que pierde el que le corresponde escoger la última moneda. Ya algunos se ríen porque saben cuál es el resultado, están calculando ciertas dinámicas, etcétera, etcétera, pero no sé si las dinámicas quedan claras, o sea, las reglas del juego quedan claras. Se las repito sobre todo porque ustedes van a tener que escoger a un jugador cada uno que sea el representante de ese equipo. ¿Listo? Entonces, hay 2 equipos, A y B, van a jugar, deciden quién inicia, y en cada jugada escogen una moneda o 2, una moneda o 2. Al final pierde el que le corresponda escoger la última moneda. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acá? Son 6 monedas. El juego se llama el juego de las 6 monedas. Yo las tengo aquí en mi bolsillo.
Entonces voy a contarlas y casi que como si fuera un mago voy a subirme las mangas para que no crean que saco alguna moneda de alguna parte. ¿Listo? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listos? Les voy a dar 2 minutos a cada equipo para que piensen su estrategia y la calculen. Ojo, no olviden las reglas. Las reglas son totalmente claras. Tengo 6 monedas en mi mano y pierde el que le corresponda escoger la última moneda. ¿Listo? ¿Quién me ayuda a contar 2 minutos a partir de este momento? Por favor, para darles a ellos tiempo de estrategia. Gracias. Me avisan. A ver, bueno, esto es interesante. Aquí hay una pregunta. Sí. No, siempre pueden cambiar. Puedes escoger una a la primera jugada, 2 a la segunda jugada y así es. Así es opcional. ¿Vale? Bueno, sus equipos están haciendo la estrategia. Vamos a ver cómo lo desarrollan. No olviden las reglas, por favor. Creo que me ayudan, por favor, con la cámara central, que la veo totalmente desequilibrada. Gracias. Ok, ya casi creo que se está cumpliendo el tiempo para los 2 equipos. ¿Ustedes? ¿Se cumplió? Falta 1 minuto. Ok, gracias. Ustedes pueden estar haciendo sus propios cálculos en las sillas, mirando cuáles son las jugadas, cuáles son las opciones, determinando estrategias, etcétera, etcétera. ¿Ya terminaron ustedes de esta parte? ¿Ya saben lo que van a hacer? ¿Ustedes también? Ok, vamos a cortar el tiempo. Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, primera regla, los jugadores van a jugar alternándose. Segunda jugada, en cada jugada, perdón, los jugadores escogen una moneda 2 y van a decidir de común acuerdo quién inicia. Entonces, ¿quién es el representante del equipo A? ¿Su nombre es? Ariel, por favor, aquí adelante. ¿Representante del equipo B? ¿Tu nombre? Jorge, gracias. Entonces tengo 6 monedas en mi mano, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo quieren iniciar? Iniciamos nosotros. Inician ustedes, el equipo A, esa es una propuesta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Sí. Listo, ok. Entonces, equipo A, ya, no sé por qué te estás riendo tanto, pero vamos a jugar. Inicia el equipo A. Perfecto. Ok. Entonces, 2 monedas. Vas a tomar 2 monedas, quedan 4 en la mano. Equipo B, toma 1 moneda, quedan 3 en la mano. Equipo A, 2 monedas. toma 2 monedas. Y equipo B, ¿qué pasó? ¿Perdiste? Ok, para esto voy a necesitar el segundo micrófono para hacerles... Vamos a quedarnos acá un segundo, porque esto es muy importante lo que va a pasar acá. Si me pueden enviar el segundo micrófono, les ayudaría, y si no, entonces les pido que hablemos alto. ¿Por qué ganaron ustedes? Ariel. Pues creo yo que comenzamos, o sea, planeamos la estrategia. ¿Planearon la estrategia para qué? Pues para ganar. Para ganar. Sí, correcto. ¿Y cómo era esa estrategia para ganar? Que nosotros comenzábamos. ¿Comenzabas? Luego, Sacábamos 2 monedas. sacabas 2 monedas, ¿y qué pasaba en ese momento? Habían 2 escenarios. Ellos podían sacar 1 moneda o 2 monedas. Había 2 opciones. Si ellos sacaban una, ¿qué pasaba entonces? ¿Cuántas cogías? Teníamos que sacar 1 moneda. 2. 2, perdón. 2 monedas. Y ganaban. Sí, correcto. Y si ellos tomaban 2, Nosotros teníamos. tomabas una y ganaban. Correcto. ¿Cierto? Ok. ¿Quién está de acuerdo con esa estrategia? Levantemos la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, bueno, la mayoría. ¿Quién no está de acuerdo y tiene otra lógica? ¿Quién plantea otra opción? ¿Alguna otra alternativa? Que ellos no negociaran. Sin embargo, la regla decía que era de común acuerdo. No negociaron. ¿Cierto? Propusimos. Bueno, eso que acabas de decir es clave, porque ahora van a ver la ventaja competitiva que se ganó. Muchas gracias. Vamos a sus puestos y bueno, y felicitaciones por ganar. Okay. Les voy a explicar entonces el juego de la moneda. Algunos, creo que esta semana lo he hecho como 4 veces con algunos de los que están acá y en las últimas semanas también. Y esto es muy importante para el resultado de lo que pasó acá y lo que vamos a hacer ahora
en el taller de analítica anticipativa. Resulta que ustedes vieron que hay 6 monedas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y físicamente, quiero hacer énfasis en eso, porque a veces las ciencias sociales son muy generales, y lo que voy a decir puede ser muy duro, pero Mario Bunge, un filósofo físico argentino que todavía está vivo, tiene como 96 o 98 años, vive en Canadá, dice algo que a mí siempre me llama la atención. Dice, mire, filosofar, o más bien para los filósofos, no es muy importante que los resultados de sus razonamientos sean incoherentes. Y eso tiene una razón, es fácil. Entonces, esto lo pone a uno a pensar mucho, porque a veces ve uno que hay gente que habla cosas que son totalmente incoherentes. Por ejemplo, cuando empezamos en estos ejercicios, alguien dice, no, es que hay infinitos escenarios. No es verdad. No hay infinitos escenarios, hay limitados escenarios, lo vamos a ver ahorita. Pero además tampoco nada en la vida puede romper el principio de causa y efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que había solo 6 monedas y técnicamente uno no puede utilizar más de 6 jugadas porque las reglas estaban perfectamente definidas. No hay una 7ª jugada. Y ojo, porque hay mucha gente que se queda tirando globitos y en el aire hablando de todo y resulta que las reglas están perfectamente determinadas también en la vida. Había 2 jugadores, el A y el D, el A y el D, el A y el B. Y así decidieron jugar, ¿cierto, Ariel? Ariel era el representante del grupo A. Y entonces, el primer error que se cometió, el jugador del equipo B, lo vamos a ver ahora. En este juego específicamente hay 13 escenarios. 13. No más, no menos. 13 están definidos por esas reglas de la física. Y hacia el lado izquierdo, este gráfico representa cuando las personas toman una moneda. Y hacia el lado derecho, cuando toman 2. Ariel, sé que tú trabajas con el ejército por el carnet que tienes, casi digo como los mexicanos, el gafete, por el carnet que tienes puesto, ¿cierto? Ok. Sin embargo, hasta donde recuerdo, no hemos trabajado personalmente en ningún proyecto. ¿Te conocía antes de esto? Ok. ¿Nos habíamos visto? Esto es casi como los magos. ¿Hablamos personalmente? Ok. Esto que les voy a decir es clave. De las otras 2 personas del equipo, ¿cómo es tu nombre, por favor? Gerardo. Mena, gracias, Gerardo. Las mismas preguntas. ¿Nos conocíamos personalmente? ¿Habíamos trabajado en algún proyecto? Ok. ¿Y había una tercera persona en este equipo? ¿Dónde está ubicada? Acá adelante. Bueno, a ti sí te conocías, y no te vas a hablar, pero tú no fuiste la persona que pasó a jugar directamente. Esto cobra especial relevancia por lo siguiente, miren. De los 3 escenarios, cuando empezamos a jugar, la persona que iniciaba, el jugador A, efectivamente tenía una pequeña ventaja sobre el jugador B. No tan grande como parece, una pequeña ventaja. Esa pequeña ventaja, ¿en qué sentido existía? Que a favor de él, si ustedes cuentan los puntos verdes, habían 7 escenarios a favor de él y 6 en contra, solo con empezar. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Equipo B, que cuando ustedes dejaron que el equipo A iniciara, le dieron lo que se llama una ventaja competitiva. Técnicamente, esa ventaja competitiva fue muy bien aprovechada por el equipo A. Y ahora, la pregunta que les estaba haciendo es más clave aún. Cuando empezamos a trazar todo el mapa completo del juego, esto tiene toda una matemática detrás. De hecho, para serles honesto, el juego yo lo tomé de una tesis doctoral en teoría de juegos, que es una rama de la matemática dedicada a la estrategia. Sin embargo, ¿quién me explica esta línea fucsia que está ahí? ¿Qué significa? Toda la estrategia. ¿Quién me la cuenta? Inicia el jugador A. ¿Cuántas monedas toma? 2 monedas. Luego el jugador B toma ¿cuántas? 1. Luego el jugador A toma 2 monedas. Y finalmente gana. Eso fue lo que pasó. Yo no los conocía. Yo no los influí, les soy honesto. Sin embargo, pude precalcular las opciones y créanme que aquí no hice trampa. O sea, de 3 escenarios posibles que existían,
Yo precalculé días, semanas, los que conocen este juego saben que 2, 3 años antes, sin conocerlos a ellos, lo que iba a ocurrir. Y este principio va a ser exageradamente importante para el taller que vamos a hacer el día de hoy. Porque hay varios filósofos que dicen claramente que los seres humanos estamos condicionados muchas veces por el rol que jugamos, el entorno en el que estamos, etcétera, etcétera. Y aunque pareciera que el futuro es perfectamente infinito, no es así. Sí es posible precalcular y sí es posible determinar, al menos en el cortísimo, corto y mediano plazo, con altos niveles de efectividad. ¿Y a qué me refiero con altos? Nuestras mediciones dan alrededor del 90% lo que va a pasar. Entonces, doctora, si uno se va a enfrentar, por ejemplo, a una dinámica en derecho muy estratégica, recibe a una persona, va a enfrentar una demanda, puede calcular todos los escenarios, por eso la invité, determinar antes lo que va a ocurrir, qué es lo más probable, y salir con una verdadera estrategia jurídica, no con un planteamiento muy técnico que después le tumben o al final casi que uno dice, ¿por qué perdimos? Ay, no, es que esto fue cuestión de suerte, ¿cierto? No, todo se puede precalcular. En términos de estrategia, sé que está, por ejemplo, aquí Fuerza Aérea, Armada, Ejército, Comando General. Veo unas personas que esta semana estuvimos en entrenamiento con un equipo allá. Sí es posible. De hecho, con algunos ejercicios que hemos venido desarrollando con el paso del tiempo, cada vez nos damos cuenta que la tecnología que existe actualmente sí nos permite jugar. Y vuelvo y les digo lo mismo que les dije antes. Yo no los conocía, no hablé con ellos antes, ni los predeterminé, pero de 13 escenarios pude claramente trazar una ruta de lo que iba a pasar en un juego. Y esa dinámica también pasa en la vida real. Entonces, como decía en el video, imagínense la línea del tiempo. En esta línea del tiempo hay un pasado, un presente y un futuro. Y en ese pasado, presente y futuro, la mayoría de nosotros no es muy consciente que para que estemos acá el día de hoy, cada uno de nosotros tuvo teóricamente, y al menos por ahora, 2 padres biológicos, ¿no? Probablemente en el futuro esto va a cambiar. Un papá y una mamá. Y cada uno de ellos, a su vez, tiene 2 papás, es decir, 4 abuelos. Y a su vez, cada uno de ellos, 2, por lo que esto no es infinito, pero es muy grande hacia atrás. 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, tatarabuelos, 64, y así sigue la dinámica. De hecho, en el español no hay una palabra, tampoco en inglés según lo entiendo, para la 8ª generación. O sea, nadie sabe cómo decirle a los tatarabuelos, pues eso no existe. Y a los hijos pasa igual, hasta la 7ª generación es la única palabra que existe. Están hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, y así se llaman chosnos, 7ª generación, pero no creo que ningún abuelo le diga a uno así, es una 7ª generación, además porque ya no está vivo. Ok, sin embargo, como decía el video también, imagínense que por acá en esta línea, el tatarabuelo 16 de esta secuencia no se conoció a tiempo con la tatarabuela 15. Por alguna razón, la más probable se fue el viernes con los amigos y no salió con ella. Pregunta, ¿qué pasaría con ustedes hoy acá? No existiríamos, porque esto genera una ruptura en la secuencia completa. Pero lo mismo, y estoy hablando de este ejercicio porque el video y el internet no nos funcionó muy bien para terminar la idea, lo mismo pasa en el futuro. En el futuro hay un conjunto de posibilidades que, insisto, ni son infinitas, que esto es importante establecerlo, la matemática dice que sí, pero no es verdad, ni tampoco son perfectamente aleatorias, es decir, que uno no toma decisiones lanzando un dado al aire, las decisiones normalmente las calcula. Y si bien también las decisiones a veces son irracionales, también se pueden calcular. La irracionalidad tiene una razón matemática detrás de todo esto. Entonces, aquí viene el centro de lo que vamos a trabajar el día de hoy en nuestro taller. Ya hay casi 80 personas, según lo estoy viendo. Y es el momento de actuación. Esta línea del tiempo tiene 3 momentos para hacer algo. El primer momento, y el más frecuente en los seres humanos, ¿cuándo actuamos? En el después. Y nos convertimos en totalmente reactivos. Y entonces cuando uno trabaja en el después, ya no puede hacer sino 2 cosas. Hacer control de daños,
¿cierto? O sea, evitar que el fenómeno se aumente o técnicamente investigar. Yo me acuerdo cuando yo era cadete de la policía, siempre por allá en la escuela en el año 98, cuando estábamos viendo la clase de planeación del servicio, nuestro comandante y nuestro profesor nos decía siempre, usted tiene que pensar en un antes, un durante y un después. El problema es que siempre terminamos pensando en el después y casi nunca pensamos en el antes. Ok, en el segundo momento, entonces en el durante, uno solo puede técnicamente aplicar dos disciplinas de trabajo: la reacción y el control. A veces se le llama el control disuasión también, ¿no? Estos días el concepto de disuasión está perfectamente de moda porque los chinos acaban de lanzar el primer portaaviones de construcción totalmente china y vienen otros dos en los siguientes meses y lo lanzaron al mar de China. Corea acaba de hacer, anoche hizo otra prueba nuclear, con un misil internacional que falló, y Estados Unidos mandó su flota al mar de China también. Entonces, ese concepto de disuasión está muy de moda estos días. Disuadir tiene un problema, es que el fenómeno ya está ocurriendo. Y entonces, cuando ya está ocurriendo, las cosas se pueden salir de control muy fácilmente y nos toca reaccionar. Y el momento ideal es actuar en el antes, en la prevención. Sin embargo, personalmente, aquí tengo una pequeña espina con el concepto de prevención. Porque casi todos, tanto en la industria privada como en seguridad, defensa, en seguridad privada también, en economía y finanzas, hemos creído que la prevención es hacer publicidad, y ahí hay un error muy grande. Una cosa es informar sobre un tema y otra cosa es realmente prevenir. En el momento de la prevención, podríamos hacer, si quieren cambien esta palabra que encuentran acá, publicidad, o hacer anticipación específica, y les voy a poner la diferencia. En publicidad y en mercadeo hay una regla que algunos de ustedes ya han escuchado en mis conferencias que se llama la regla 100-10-1. Es decir, si yo quiero que los niños se laven los dientes en la noche, ¿cierto? Uno solo se los lave, tengo que hacer que 10 se interesen y tengo que ponerle información en la tablet hoy, en el televisor, en el computador, en la escuela, a 100. 100 personas ven la información, 10 personas se interesan, una hace lo que uno quiere. Por eso, por ejemplo, y no les digo mentiras, Sebastián, ¿a cuántas personas les enviamos la invitación en términos de masivos? ¿Cuántas? 12,000. 12,000 personas para el evento de hoy. De esas la vieron 1,200. Y si miran hacia atrás, hay casi 100 personas acá. Ok, la regla siempre se cumple. Entonces, el problema de la prevención es que uno a veces cree que haciendo campañas de publicidad va a lograr el resultado, pero nunca hace esas mediciones. Y esas mediciones son reglas casi sociales. Entonces, personalmente no creo casi nada en el concepto de prevención si no hay un muy buen diseño. Por ejemplo, si quisiéramos que en Bogotá, ¿cuántos habitantes tenemos aproximadamente? 8 o 9 millones, entre 8 y 9. Y quisiéramos hacer una campaña para que los bogotanos no piten en los trancones, ¿cierto? Todos los bogotanos no tienen carros, o sea, deberíamos tener alrededor de unos 5 millones de carros, ¿cierto? ¿A cuántas personas deberíamos interesar? A 50 millones de personas. ¿Y cuántas, por ejemplo, flyers, volantes, deberíamos hacer? 500 millones para que la gente deje de hacerlo. Y ahí es cuando falla la publicidad convencional. Pero esto también pasa entre las organizaciones. Y lo más crítico es que a veces ni siquiera sabemos lo que estamos previniendo. Entonces, lo que vamos a hablar, y en esto se concentra todo el ejercicio del día de hoy también, es en anticipación específica, no en prevención general. Volviendo al juego de las monedas, ¿cómo funcionaría? ¿Qué sería prevención? ¿Quién me explica? 1, evitar perder. ¿Y cómo evitarías perder? Primero, no dejando que el contrario inicie, ¿cierto? Porque si ya dejo que el contrario inicie y es racional y él calcula, es más probable que yo pierda. ¿Qué otra cosa tendría que hacer? Luego, evitar que, aunque inicie, también coja 2 monedas. Porque si él inicia y coge una, yo puedo volver a ganar. Y eso que ustedes están hablando en este momento se llama secuencias de eventos.
secuencias de eventos. La verdadera prevención, la prevención específica, trabaja con secuencias de eventos. Dice, tengo que hacer A, luego tengo que hacer B, luego tengo que hacer C, y finalmente tengo que hacer D. No es simplemente una recomendación, discúlpeme, vuelvo a la frase de Bunge, ¿cierto? Porque filosofar sin resultados no es nada. Una recomendación, no, deberíamos mejorar la imagen de nuestro grupo mediante mejores campañas de publicidad. No, eso no es nada. Eso técnicamente no es nada. El analista, el asesor que recomiende eso, no está recomendando nada. Un analista, un asesor, un técnico especializado debería decir, usted primero debe hacer A, luego debe hacer B, luego debe hacer C, luego debe hacer D, paso a paso. Y además tener, como lo tenían en el grupo que ganó, ¿cuántos planes? Varios planes. A eso se le llama escenarios. No sé si recuerdan a Ariel diciendo acá, si ellos empezaban, nosotros hacíamos esta jugada. Si cogíamos 2 monedas, solo quedaban 2 escenarios. Mi plan A era, si ellos cogen una moneda, yo cojo 2 y gano. Mi plan B era, si ellos cogen 2 monedas, yo cojo 1 y gano. Y eso nunca nos lo enseñaron en ninguna parte. Todas las clases de planeación, planeación estratégica, planeación prospectiva, planeación lo que quieran, nos dicen, tenga un plan, el plan A o el plan B. Pero nunca nos dicen, tenga 5 planes en la cabeza, porque las cosas pueden cambiar. Y la vida, como decía el video, es más un video que una fotografía. La mayoría de las metodologías clásicas tomaban fotografías y decían, esto es lo que va a pasar en el futuro. Pero ojo, vamos a ver cómo esto cambia con el tiempo. Entonces, este concepto de anticipación estratégica no es nada nuevo. Ha habido por lo menos 5 evoluciones en la historia y necesito que las conozcamos porque sé que van a surgir algunas preguntas en la segunda parte del taller. Y estas que tenemos acá son más o menos las evoluciones ordenadas cronológicamente. La primera fue la estadística y como ustedes saben, 3.500 años antes de Cristo, en la antigua Babilonia, ya los babilonios utilizaban estadística, la ciencia de los estados. Hacían censos, calculaban proyecciones, calculaban cuál era el ejército que iban a utilizar unos años posteriores, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy, siendo la primera generación, por decir así, la tatarabuela de los métodos de anticipación, mucha gente todavía sigue utilizando estadística. Y uno mira los informes, supuestamente de análisis, y lo único que tienen, no sé si lo han visto, son histogramas, tortas o barras, ¿cierto? Que subió el 30%, bajó 5%. Cuando yo veo eso, honestamente, me da risa, y digo, entre esto y un ejercicio de los antiguos babilonios de hace 5.000 años, yo creo que era más o menos lo mismo. Aquí no hay mucha diferencia entre lo que estamos viendo. Seguramente ellos no conocían el concepto de histograma, sino de fracciones, ¿no? Pero en esencia era lo mismo. Ahora, la segunda evolución vino de la ciencia militar, la inteligencia. Si ustedes miran la Biblia, cuando Josué mandó a sus 12 espías, se llaman algunas traducciones de la Biblia, hacia la ciudad de Jericó para ver cómo podían saltar los muros, ¿cierto? Y eso ya era mucho tiempo antes de Cristo. Ya se estaba hablando de un concepto puro, de lo que hoy se llamarían operaciones de inteligencia. Ok. Sin embargo, por ejemplo, luego en el libro del arte de la guerra, el capítulo 13 está dedicado totalmente a lo que en ciertas traducciones se le ha llamado el espionaje, en otras la inteligencia o en otras de la información, y la cuarta traducción se ha llamado de las fuentes humanas. Pero son traducciones de interpretaciones de un chino antiguo que tienen diferentes variaciones, más bien. La inteligencia no es nada nueva. Sé que aquí tengo organismos de inteligencia en todas partes. De hecho, tengo aquí a un jefe de operaciones de inteligencia. Gracias, señor, por venir a la conferencia del día de hoy. Sin embargo, la seguimos utilizando y es muy buena. Ahora vamos a hablar de las combinaciones. Luego vino la matemática. Y hace unos 200 años, Cournot, un francés, planteó los principios fundamentales de la teoría de juego que luego se fueron desarrollando. Y hoy en esa línea se le ha llamado el foresight a una escuela anglosajona que calcula matemáticamente sobre todo, aunque utiliza varias tecnologías, no quiero ser muy radical, calcula matemáticamente sobre todo lo que puede ocurrir en el futuro. Ahí se dice teoría de juegos, modelos matemáticos, simulaciones, etcétera, etcétera. La cuarta escuela, que es una de las más conocidas, o la cuarta evolución, es la prospectiva. Y la prospectiva inclusive se ha hablado de que hay de primera generación y de segunda generación. En la segunda generación hay combinaciones entre el foresight y la prospectiva.
En mi caso, personalmente trabajé, yo fui el jefe del grupo de estudios estratégicos del Centro de Prospectiva de la Dirección de Inteligencia de la Policía, un nombre muy largo, pero trabajamos con 32 metodologías diferentes de análisis y probé todas y la verdad hay unas buenas y otras malas, pero esto es como una caja de herramientas. Y aquí les hago una pregunta. Si yo voy a cambiar un bombillo y está caliente, ¿qué herramientas necesito? Un trapo o un guante, ¿cierto? Una escalera, porque por ejemplo aquí el bombillo es muy alto, y con eso creo que podría hacerlo. Sin embargo, mi gran argumento con las tesis de la prospectiva convencional es que todo el mundo utiliza un martillo para todo. Entonces uno dice, vamos a hacer un análisis, ¿qué hacemos? No, Micmac y Mactor. Bueno, no, pero hagamos un estudio, no, Micmac y Mactor. Hagamos entonces más bien una investigación de largo plazo, ¿qué estudiamos? No, Micmac y Mactor. Y resulta que Micmac y Mactor son dos metodologías muy clásicas de la escuela francesa de los años 70 y 80, que yo le llamaría el carro del año. ¿Cuál fue el carro del año en Colombia? El más vendido entre el 2016 y el 2017. ¿Cuál, perdón? Chevrolet tal vez. ¿Sale? Listo, ok. Pregunta, ¿es el mejor carro? No, es el que más se vendió, que es otra cosa. Eso pasa con la escuela clásica francesa. Los métodos Micmac, Mactor no son los mejores, son los que más se han distribuido, que es otra cosa. Pero cuando uno los analiza, técnicamente encuentra hasta ciertos errores matemáticos detrás de ellos. Y finalmente, y eso es lo que trabajamos el día de hoy, vamos a ver la analítica anticipativa. Y hay analítica anticipativa de cortísimo plazo, hay analítica anticipativa de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Y por mi experiencia, lo que he visto es que a las organizaciones no les gusta ver en el futuro de largo plazo. Un caso real nos pasó con un alcalde cuando mi socio Eduardo Balbi vino aquí a Colombia, un candidato a la alcaldía de Bogotá, y nos llaman para que los asesoremos sobre un tema ahí que tenían. Y entonces le decimos al alcalde, señor alcalde, usted debería hacer un estudio para diseñar la ciudad del 2030-2040, porque alrededor del 2030 creo que Bogotá cumple 500 años, si mal no recuerdo, alrededor de esa época. Y entonces, ¿saben cuál fue la respuesta? ¿2030? Si yo gano la alcaldía, el primer año no tengo recursos, el último año estoy cerrando y me quedan 2, ¿para qué pensar 20 años adelante? Y eso, aunque no mucha gente lo diga, la verdad todo el mundo lo piensa. Eso es verdad. Entonces, lo que nosotros nos fuimos dando cuenta es que hay que girar el concepto. Si una persona empieza a aprender a anticipar primero en el cortísimo plazo y le ve ventajas a eso, va a saltar luego al corto plazo, luego al mediano plazo, y ahí sí le va a ver la gran ventaja al hacer análisis de largo plazo. Porque lo que yo veo todos los días cuando trabajo con consultores, fuerzas, etcétera, etcétera, es que uno le dice a alguien, oye, analicemos la estructura de lo que va a pasar con el proceso de paz al 2018, y le dice, sí, pero cuando salga hoy de las 7 reuniones que tengo y los 200 correos que tengo pendientes. ¿Les ha pasado? Conclusión, nunca lo hacen. Sin embargo, si yo me siento con una persona y le digo, oye, si yo le enseño a que hoy tiene 200 correos pendientes y 8 reuniones, y sepa cuáles son las reuniones que vienen en la siguiente semana, evite la mitad, no tenga tanto trabajo y tenga tiempo, ¿cuál creen que es la respuesta? Eso sí me interesa. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que hay que hacer primero analítica anticipativa de cortísimo plazo y luego de corto plazo. Para eso, para las personas que estén interesadas, nosotros recibimos la solicitud y les autorizamos la plataforma. Nosotros desarrollamos un software durante casi 6 años de trabajo y los últimos 2 que ya está en línea, que es gratuito, se llama Hannibal. Hannibal tiene la posibilidad de que ustedes puedan utilizar un caso gratuito y hacer analítica anticipativa de cortísimo, corto y mediano plazo, no de largo. Hannibal no está hecho para los estudios clásicos de prospectiva, sino de cortísimo, corto y mediano, y es gratis. Y con Hannibal entonces ustedes van a poder hacer varias cosas. ¿Por qué creamos el método y por qué? Y esto es importante que lo entendamos, sobre todo ahorita antes de hacer el ejercicio. Y es que primero, la mayoría de organizaciones no tiene mucho dinero para invertir en esto. Por eso creamos hasta una versión gratuita, que la gente pueda entrar, porque yo les digo, mire, inviertan $20,000 y podemos hacer este estudio. Hoy cada vez que llego a una oficina del Estado, ¿qué es lo primero que me dicen? No hay plata. Nos volvieron este año recortaron el 10, el año pasado nos recortaron el 20, hace 3 años recortaron el 30, no hay plata. Eso lo veo en el Estado. En la industria privada no tanto, pero en el Estado sí que lo ve todo el tiempo.
La segunda razón fue porque la gente todo el tiempo se la está pasando manejando crisis. Y aunque quiere pensar en el largo plazo, la verdad piensa todo el tiempo realmente es en el cortísimo y en el corto. Y esto está obligado por ciertas dinámicas. La tercera razón por la que creamos el método es porque, aunque la gente se la pase solucionando crisis, sí es necesario evolucionar a la anticipación. Pero si yo llego y le ofrezco un estudio 2050 a una empresa privada, lo primero que va a decir es, yo no sé si en 2050 siquiera exista. Ayúdenme a solucionar el problema que tengo en 2 semanas, que es muy crítico. La tercera fue, y esta es más delicada aún, sobre todo en el Estado, porque los directivos duran temporalmente máximo 2 o 3 años. O sea, un funcionario público típico, sobre todo un directivo, no dice, yo me voy a quedar aquí toda mi vida, ¿cierto? El directivo cambia el gobierno y cambia el directivo. O sea, lo máximo que va a durar son 4 años. Son contados con los dedos de la mano los directivos que pasan a un gobierno nacional, regional o local en el mismo cargo. Y al final, lo peor, lo técnicamente que está detrás de esto es que en los 32 métodos que hemos trabajado con mi socio durante varios años, encontramos gravísimas incoherencias matemáticas. Gravísimas incoherencias. Por ejemplo, si ustedes se suben al Chevrolet Sail, van a encontrar que la dirección no es tan buena como si fuera una dirección de avanzada, ¿no? Los frenos no son los mejores que hay en el mercado, sin embargo la gente los sigue comprando. Pero nosotros sí que encontramos graves problemas. Por ejemplo, en uno de esos métodos de la escuela clásica francesa, en vez de priorizar, se desprioriza. Y uno lleva 4 meses trabajando en una dinámica. Pero cuando hicimos el análisis matemático y lo desarmamos y lo reconstruimos, fue que nos dimos cuenta de eso. Y al final, sobre todo, y esta frase la guardé para los organismos de inteligencia, la propia inteligencia se puede quedar corta, especialmente cuando no hay información. Entonces yo creo que les ha pasado que los llama un decisor y les dice, además no les dicen, tiene 6 meses para hacer un estudio, los llaman hoy a las 9 de la mañana y les dicen, yo sé que usted está en su descanso, pero para el martes a las 8 de la mañana me acaban de ordenar una reunión con el ministro. Entonces, por favor, hágame un análisis completo sobre lo que va a ocurrir y no se retire hoy de los, véngase a trabajar en la oficina hoy. Esto no pasa en Colombia, no pasa en otros organismos de inteligencia fuera del país. Aquí no pasa eso. Y analice la información. Y el analista llega, se sienta y se encuentra con un problema. No hay información. Conclusión, hay 2 caminos. Hacer preinteligencia, o sea, construir todo lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy, o echar mentiras, no nos digamos otra cosa. Ir a internet, entrar a Google, bajar información, y eso pasa en la industria privada también, ¿no? O sea, el analista saca la información de Google, con algo resulta, porque si no resulta con algo lo sacan. El problema es de dónde está saliendo esa información y la viabilidad del contexto. Entonces, aquí también les tenemos otro ofrecimiento, estuvimos pensando en el tema. Hay un libro que lanzamos exactamente hace 1 año en la Feria del Libro. Yo de hecho salgo de aquí hoy, almuerzo y me voy hacia la Feria del Libro. Y hace 1 año lanzamos este libro que se llama Hannibal. Hannibal es un compendio de todo esto que hemos venido hablando, pero es mucho más profundo. Y las personas que estén interesadas en recibirlo, se los vamos a dar gratis a los que vengan acá. Es decir, vamos a comparar el correo del registro con el correo que nos enviaron y se los vamos a dar gratis en la versión digital, no en la versión física, que es más costoso. Pero en la versión digital, los que estén interesados, por favor escríbanos en la página www.anticipacionestrategica.com y se los enviamos para que conozcan cómo funciona esta dinámica. Hannibal no es solo un libro, Hannibal es un libro, es un método de análisis y es el software que ustedes acabaron de ver, es como una trinidad, por decirlo así. Entonces, en esa concepción, las personas que puedan, por ejemplo, acceder al libro y leerlo, van a poder usar el método de análisis en sus empresas, en sus organizaciones, en sus estructuras de inteligencia, gobierno, etcétera, etcétera. Pero además, también van a aprender a manejar el software. Y el software es muy interesante para hacer análisis de organizaciones. Les pongo un ejemplo muy sencillo, y no lo puedo contar todo, pero nosotros utilizamos Hannibal en el Comando General de Fuerzas Militares. Aquí hay gente que esta semana estaba en entrenamiento con nosotros. No a nivel de fuerza, sino un poco más arriba, Comando General. Pero también yo lo utilizo para situaciones personales. Hace muy poco tuve una situación en mi apartamento y entonces pasó algo chistosísimo porque
nos fuimos con mi señora y teníamos que comprar una nevera grande, y le dio por comprar una cosa grande. Entonces, después de que la compramos y habíamos hecho las medidas y todo, nos damos cuenta de un problema. ¿Cuál creen que era? No cabía. No cabía ni por el ascensor, que era lo peor, o sea, era lo más crítico, y luego no cabía por el apartamento. Entonces, empezamos, una persona, digamos cualquiera, empieza a calcular cosas interesantes. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuáles serían los escenarios en este caso? ¿Quién me los cuenta? 1, devolver la nevera, no hay nada que hacer. O sea, todo me vaya a sus tantos millones y diga, qué pena, me toca devolverla. Segundo escenario, desarmar la nevera, y lo peor lo analizamos, pero al desarmarla y medirla, quitar la puerta, tampoco cabía. Tercer escenario, por la ventana, porque por el ascensor no cabía. Entonces toca desarmar la ventana, traer una grúa, subirla por ahí, y era un poco incómodo en Rosales tener una grúa en la calle para subir una nevera. Cuarta escenario, romper la puerta, ¿cierto? O al menos quitar los marcos de la puerta y mirar cómo... Bueno, conclusión, era un tema personal, y se los digo porque es muy chistoso. Sin embargo, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Dame un segundo. Saqué mi computador, abrí Hannibal, calculé todos los escenarios, dije, aquí hay 5 escenarios, hay uno altamente probable, ¿sabes qué? Hagamos esto y esto es lo que va a pasar. Lo hicimos. No pasó nada. No pasó nada, y ahí tenemos la nevera. 2 días después, estaba con el Comando General de Fuerzas Militares, con un equipo especial, utilizando el mismo software para calcular los escenarios de alta probabilidad para la defensa de Colombia con las hipótesis de guerra contra el país. El mismo software para 2 problemas totalmente disímiles. Un tema personal de una nevera o un caso de análisis en el que estaban por lo menos 7 países metidos en la dinámica. Lo que les quiero decir es que con esto que uno empieza a trabajar, este software sirve para lo que ustedes quieran, realmente se lo recomiendo, y el que esté interesado me escribe y se lo enviamos gratis, no hay problema. Eso sí, no a todo el mundo le autorizamos el acceso al software por varias razones, porque ahí también podría entrar una persona del ELN en este momento y utilizar ese cálculo de probabilidades para atacar una unidad de la fuerza pública, por ejemplo. Entonces, cuando hay una solicitud, nosotros primero miramos a quién, le hacemos un pequeño estudio y luego sí le autorizamos el acceso al software, porque esto podría ser muy delicado. Imagínense la gente del otro lado utilizando este tipo de analítica anticipativa, ¿no? Sería un poquito complicado. Entonces, ok. El proceso entonces de Hannibal tiene 3 grandes partes. Gracias por venir. Sé que fue muy difícil venir desde donde estaban. Muchas gracias. El primero, y llegaste al punto correcto, ¿sabes? Entonces el proceso de Hannibal tiene 3 pasos. El primero se le ha llamado explorar el futuro. Explorar el futuro. Casi como en el juego de las monedas, uno tiene que trazar todas las posibilidades primero, determinar qué es lo que puede pasar y luego qué es lo que va a pasar. Y aquí, realmente lo único que vamos a hacer hoy son las 2 secciones que están en amarillo. Comprender la estructura de poder y elaborar un pequeño mapa del futuro. Un ejercicio completo con Hannibal se demora más o menos un día y otro día de análisis. Aquí vamos a estar solo a la mañana, por lo que de alguna manera tenemos solo la posibilidad de trazar algunas posibilidades y algunas probabilidades, pero al final del ejercicio se van a dar cuenta de la potencialidad del método. La segunda parte, nosotros le llamamos ingeniería del futuro. No diseño, no planeación, yo soy ya enemigo del concepto de planeación, le llamamos ingeniería. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuál creen que es la diferencia entre un diseñador y un ingeniero? El diseñador, imagínense que van a diseñar una camisa, un diseño de modas, pero además imagínense en la cabeza la pinta del diseñador y la pinta del ingeniero. O sea, ya de entrada dice, no mucho sobre la persona si es buena o mala, sino sobre el proceso. Un diseñador normalmente, ¿qué pone en el papel? Una idea, más una inspiración, ¿cierto? Normalmente si ustedes miran, músicos, diseñadores, artistas, son muy emocionales, son más dados a su conexión con el yo interior. Mientras que un ingeniero, ¿qué pone en el papel? Cálculos. Cálculos. Un ingeniero no construye un puente sin hacer cálculos. Y por eso nosotros, igual que el equipo A que ganó, le enseñamos a nuestros clientes, a las personas que trabajan con nosotros,
y nosotros mismos hacemos cálculos sobre el futuro. Ustedes vieron al equipo que ganó el equipo A haciendo cálculos, ¿no? Ellos decían, si este coge una moneda, entonces yo cojo dos. Si coge dos, yo cojo una. Es decir, son cálculos perfectamente matemáticos, de hecho. Por eso yo soy tan enemigo del concepto de planeación. Y soy tan, porque además, inclusive yo me formé en planeación en los años 90, planeación estratégica, diplomado, no sé qué, pues, la cantidad de cosas. Y yo creo que hoy los planificadores lo que hacen son colchas de retazos. Entonces, no sé si les ha pasado en la universidad, en la empresa, en la industria privada, en el gobierno, que cuando llega la época de hacer el plan, o el plan anual, o el plan estratégico, lo que dicen es, ¿cuántos computadores necesitas tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto van a aumentar los resultados? ¿Y cuánto? Listo, ya quedó el plan. Una colcha de retazos. O lo peor, los planificadores estratégicos, y esta semana tuve una discusión con un profesor, un doctor en administración, sobre eso me daba risa, porque él me preguntaba, dice, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Primero anticipamos y luego planeamos? ¿O no hay que anticipar y solo planear? Y yo se lo puse de una manera muy sencilla, le dije, mire, ¿usted viajaría en un país que no conoce en un carro sin tener un mapa? ¿Cuál creen que es la respuesta? No. Primero hay que anticipar, primero hay que ver el mapa de lo que puede ocurrir, y luego sí planear, y luego sí tomar el carro. Sin embargo, nos han enseñado que planear es lo más interesante, ¿no? Y eso hay gente, lo único que falta es que un doctorado en planeación, porque hay especializaciones y maestría en planeación. A mí me da risa eso, digo, pero es tan difícil que es como en la concepción al menos clásica, tomar un formato que dice objetivo, estrategia, acción, tiempo, indicador responsable y llenarlo. Para eso no necesita un doctorado, para eso necesita aprender a escribir. Y lo peor, si ustedes miran, es que ese es el formato, por ejemplo, en Colombia, que establece la Dirección Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Planeación, para planear. Esto es bien delicado. O sea, esto es un problema de fondo, estructural. Por eso, primero, uno debe explorar el futuro y luego sí debe hacer ingeniería del futuro. Cálculos para saber qué puede pasar y ahora sí cuál es mi estrategia, igual que lo hizo el grupo A. Él dijo, aquí hay una serie de opciones, mi estrategia es arrancar, tomar dos monedas y ganar. Pero él no hubiera podido decir eso sin calcular primero. Y la tercera, le hemos llamado monitoreo del futuro. Pero aquí también hay otro problema estructural gravísimo. Pregunta, ¿quién ha reportado esta semana o este mes o el año pasado, en diciembre, algunos resultados, algún plan de acción o algún plan estratégico? Levante la mano, por favor. ¿Quién reportó algún tipo de resultado? Un informe, un indicador, algo. No la levantan porque sé que les da pena. Okay. Ante la pregunta que les voy a hacer. Ok, ¿la información de ese plan era del pasado o era del futuro? Del pasado. Y los dos tipos de indicadores que se tenían, indicadores de gestión y de resultado, ¿eran del pasado o eran del futuro? Del pasado. Peor aún, y no les voy a pedir que levante la mano porque sé que les va a dar pena. ¿Quién tuvo el plan estratégico, el plan de acción con color verde, indicadores al 100%, pero sabe que eso no se cumplió totalmente? Todos, ¿no? Ok. Sin embargo, estos días escuchaba una frase que me llamó, yo le decía, listo, todo el mundo lo legaliza. Me dice, no, ya no se llama legalización, ahora se llama formalización. Se formalizan los indicadores. Ok, listo, llamémosle como le llamemos, la verdad es que todo eso es sobre el pasado. Hay un concepto clave acá, clave, que lo vamos a tener que manejar. Se llama indicadores de futuro. Sí hay indicadores de futuro y sí, en contra del que diga, sí se pueden establecer. Recuerden, Ariel, ¿recuerdas cuando tú estabas parado aquí al frente? Dijimos, ¿quién quiere empezar? Y del otro lado dijeron, empiecen ustedes, y Ariel se rió. ¿Sí recuerdan? Que yo inclusive dije, ¿por qué te ríes? Eso es un indicador de futuro. Ariel se reía porque él, como los grandes maestros de ajedrez, tenía las siguientes 6 jugadas en la cabeza. Y dijo, ok, no habíamos empezado a jugar. Pero él dijo, voy a empezar, voy a coger 2, ellos van a coger 1, yo cojo 2 y voy a ganar. Eso es un indicador de futuro, la risa de Ariel. Para mí, con esa risa yo ya sabía quién iba a ganar. Sin embargo, los indicadores de futuro uno los puede construir y además de eso puede monitorearlos, monitoreando, por ejemplo, información de medios abiertos. Radio, prensa, televisión, internet, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Y esa tecnología, para los que han estado en otros cursos con nosotros acá, ya existe y ni siquiera es muy costosa. Algunas personas las hemos entrenado para montar sus sistemas con 0 pesos, ¿cierto? 0 pesos.
y monitorean 8.000, 10.000, 12.000 informaciones por día. Ok, con estas capacidades entonces, uno, en 3 pasos, explorar el futuro, ingeniar el futuro y monitorear el futuro, puede realmente determinar con altos niveles de probabilidad lo que va a ocurrir y ahí sí planear. Muchos de ustedes los invité personalmente, unas 6 o 7 personas, diciéndole, mire, yo creo que usted debería ir allá, porque lo que va a ver le va a ayudar en su empresa, en su negocio, en su trabajo. Y algunos vinieron, hay unos señores generales que personalmente invité, gracias por estar acá, algunos directivos, algunos señores coroneles, gente de las fuerzas, etcétera, etcétera. Ok, la metodología que vamos a utilizar tiene 3 opciones. Esta analítica anticipativa de mediano plazo. La primera, puede ser utilizada individualmente. Uno solito se sienta y hace un análisis completo como el análisis de mi nevera, ¿cierto? Igualito. Puede ser utilizada por equipos de analistas. Y sé que aquí hay algunas empresas que trajeron gente. Por ejemplo, sé que Ejército mandó varias personas. Sé que aquí, y los vi entrar ahora, varios de policía también los mandaron hacia acá, como analistas. Pero hoy vamos a utilizar la tercera opción. Vamos a hacer grupos de trabajo. Entre más gente, obviamente, el análisis es más correcto, porque estamos poniendo a disposición de una estructura de análisis el conocimiento que todos tenemos en la cabeza. Sin embargo, cualquiera de las 3. Y con esas 3 obtenemos un mapa de futuro. El mapa de futuro, entonces, de hoy va a ser lo que llamamos el escenario racional. Entonces, ¿qué han escuchado hablar de escenarios? ¿Qué tipos de escenarios conocen? Los analistas, la gente que participa acá. El escenario ideal, ¿cierto? ¿Cuál otro? ¿El escenario cuál? Tendencial. El escenario fatal. El escenario, ¿cuál otro? Posible. El escenario probable. ¿Alguna vez han escuchado hablar del escenario racional? Estoy seguro de que no. El escenario racional fue un concepto que nosotros creamos y es el escenario que resulta cuando 2 actores, calculadores y racionales, tomando decisiones secuenciales, llegan a un resultado. Es la línea fucsia del juego de las monedas y se puede precalcular. Se puede precalcular. Ya nosotros hemos trabajado, aquí hemos trabajado con todos, Armada, Fuerza Aérea, Ejército, Policía, DNI, Comando General en el Estado. Trabajamos con el INVIMA, con el ICFES, con una serie de compañías. En compañías privadas trabajamos con una cantidad, tenemos, el que quiera entre la página web, 100 compañías en varios países, 7 países con los que hemos trabajado con estas dinámicas. Pero entonces, el objetivo de hoy va a ser iniciar un ejercicio que mediante una metodología de grupos, una técnica, técnicamente se llama así, una técnica de grupos, nos permite trazar un mapa de futuro sobre los escenarios de paz, de la paz en Colombia, al menos en los siguientes 2 años. Es posible inclusive que lleguemos un poquito más. Para eso entonces vamos a utilizar el siguiente procedimiento, el paso a paso. Número 1, vamos a nombrar un relator, que en este caso soy yo, por la experiencia de manejo de estos ejercicios, pero en la segunda o tercera ronda le voy a pedir a alguien que también se pase a ser relator para que se empiecen a preparar en esa dinámica. Luego, vamos a escoger los roles. Los roles son las personas que ustedes creen o saben que influyen en el futuro de la paz de Colombia. De entrada, por ejemplo, sabemos que necesitaríamos a alguien de la policía jugando aquí como si fuera la policía. Necesitaríamos a una víctima. Aquí tenemos, gracias a la señora Virgelina, que vino desde un pueblo de Cundinamarca. Ella es víctima real. Aquí es una víctima en Colombia. Representa una organización de víctimas que vino a participar como víctima para ayudarnos con la analítica anticipativa del proceso. Tenemos gente aquí que podría jugar, y les voy a pedir que empiecen a prepararse, como por ejemplo alguien que juegue como FARC, alguien que juegue como ELN, sobre todo la gente que son analistas o trabajan en esto, sin decirnos en qué trabajan, no hay problema. Escogidos los roles, entonces les voy a pedir que esos roles sean cumplidos por unos voluntarios. Y que con esos voluntarios entonces, yo pedí un micrófono ahora que vamos a utilizar después del break, que vamos a hacer un break ahora de 5 minutos para reconfigurar esta sala. Con ese break, entonces cuando volvamos, solo va a hablar la persona que tenga el micrófono en la mano, ¿les parece? Una vez esa persona le corresponda el turno, vamos a iniciar el juego y cada persona va a responder, vamos a jugar siempre en el sentido de las agujas del reloj para organizar la dinámica. Y
Cada rol, y prepárense porque cualquiera de ustedes puede ejercer cualquier rol. Yo invito aquí a una psicóloga, por ejemplo, para que nos ayudara a trabajar con esa lógica de la psicología, la sociedad, etcétera, etcétera. Va a responder 3 preguntas. ¿Quién es? ¿Qué va a hacer? ¿Y cuándo? Por ejemplo, si yo estuviera representando a las FARC, yo diría, yo soy las FARC. Y en un mes no voy a entregar el 30% de las armas que quedan por entregar. Es una cosa loca, estoy hablando. Ante eso, entonces, luego, los otros 10 o 15 actores que están ahí calculan su jugada, como en el juego de las monedas, y dicen, ok, ante eso yo voy a hacer esto. Y así vamos jugando. Les voy a pedir a las personas que sean voluntarias y participen en el proceso que realmente conozcan el rol que están desempeñando. Este no es un juego o un taller totalmente técnico, pero sí es muy interesante y aquí tengo que contarles una historia. ¿Alguien sabe qué es el telescopio Hubble? ¿Sí? ¿Cuál es? Telescopio que la NASA puso, ¿cierto?, en el espacio hace unos años, en los años 90 de hecho, para tomar fotografías satelitales. ¿Por qué? Pues es mejor ponerlo en el espacio porque no hay contaminación, lluvia, ruido, entonces las imágenes son más claras. ¿Saben qué les pasó en los años 90 cuando pusieron el telescopio? Que todas las fotografías que tomaban las enviaban a la Tierra por radio y no las podían procesar. ¿Saben por qué? Porque la capacidad de procesamiento en informática no existía todavía, imagínense eso. Entonces se enfrentan a un problema gravísimo, y es cómo procesamos esto. Entonces en el año 98, yo recién salido de mi carrera, recién graduadito, lo primero que me compré fue un computador. Y empezamos a trabajar. Y me bajé un programita que, si mal no recuerdo, en ese tiempo se llamaba Help NASA. Help NASA era un programita que, como los bloqueos de pantalla que hoy siguen teniendo los computadores, cuando yo me paraba y dejaba el computador prendido, iba al baño o en la noche prendía el computador y lo dejaba conectado a internet, se conectaba a la NASA. Bajaba una porción de las fotografías del Hubble, las procesaba y se las devolvía. Y así había 8 millones de computadores conectados en el mundo. Ellos se inventaron el procesamiento en red en los 90, hace 20 años, 19 años. Lo que vamos a hacer aquí con el ejercicio es procesamiento en red. Porque cuando tenemos a unas personas que representan unos roles y son expertos o muy conocedores de esa dinámica, ellos calculan, si fueran por ejemplo las FARC, cómo decidiría la FARC ante un fenómeno. Pero lo mejor de todo es que cuando él lanza su jugada o lanza su carta, los otros 15 procesan. Y esto es como Help NASA. Alguien lanza 15 procesamientos, otro lanza su jugada, 15 procesamientos, otro lanza su jugada, 15 procesamientos o más. Y al final eso es un escenario racional. Es el escenario que resulta de todos los cálculos que hace todo el mundo. Y aquí tengo que hacerles otra confesión. Hace unos casi 3 años, cuando empezamos a trabajar con los ingenieros en el diseño de Hannibal, nos enfrentamos con el mismo problema de la NASA. Bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque toda la información sí está en Internet, pero ¿cómo la procesamos? Les aseguro, mire, la propia CIA acepta que hasta el 90% de su información de inteligencia viene de medios abiertos. El problema no es la información, el problema es cómo hacer grandes procesamientos. Y se los confieso también, la salida no es ni el Big Data ni el Business Intelligence, porque esos son Excel grandes. La salida es interpretación de toda esa información para poder usarla. Buscamos inteligencia artificial, todavía no existe. Buscamos diseños y unos desarrollos para estas dinámicas y nos tocó devolvernos hacia atrás. Hoy eso no se puede hacer con tecnología, toca hacerlo con seres humanos, porque el procesador más grande del mundo sigue estando aquí adentro. No hay ningún computador que pueda guardar toda la información, los recuerdos, las imágenes, las cifras, los nombres y los datos que cada uno de nosotros tiene en la casa. No hay. Y tampoco ninguno que tenga la capacidad de procesamiento y la velocidad. Entonces, por eso vamos a tener que hacer este taller, como lo vamos a hacer ahorita, con personas. Y luego sí procesar los resultados con máquinas. En el futuro esperamos que ya sea un poco diferente. Y créanme que estamos trabajando en eso después. Les daremos unas buenas noticias. Cada jugada se le va a llamar una ronda. Y esas rondas nos van a permitir entonces hacer 2 cosas. La primera, hacer una síntesis. Pero les pido lo siguiente, y los que van a participar y se pueden quedar, porque sé que hay 2 personas que me dijeron que tienen que salir antes, o 3. Tomen nota, tomen atenta nota de lo que va a ir diciendo cada uno de los jugadores y de cómo responden los demás ante esa dinámica. Porque les aseguro
que se van a quedar admirados cuando empiecen a ver cuáles son las jugadas de lo que viene en los siguientes 2 o 3 años en la paz en Colombia. Estos ejercicios lo hemos hecho con mucha gente, con fuerzas, con compañías, con todo. Y la vez que más podría resumirse todo en una frase fue una vez que en una compañía en Medellín, el año pasado, a finales del año pasado, un señor que lleva 50 años en un negocio me pidió de manera improvisada, porque estábamos entrenando a su gente en otra cosa, me dijo, ¿y por qué no hacemos un ejercicio de esos después del almuerzo? Dije, ok, paremos un poco el programa de entrenamiento que tenemos y le dedicamos media hora a este ejercicio. Dedicamos media hora, era una dinámica muy interesante sobre la proyección de los precios del oro en todo el mundo, participaron 25 personas, algunos jugaron como Ucrania, Rusia, bueno, los países productores de oro, etcétera, etcétera, les dimos unos minutos para obtener la información, y cuando salimos del ejercicio él me dice, yo llevo 50 años en este negocio, y nunca había visto lo que vimos en este ejercicio. Eso es lo que vamos a hacer ahorita después de dar unos minutos de break, y sobre todo escoger los roles. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, para pasar a la parte inicial del ejercicio, y entonces reconfigurar la sala, porque voy a tener que subir el telón, vamos a sacar unas sillas, vamos a reconfigurar todo. Mi general, por favor, muchas gracias. En todo este proceso que hubo en La Habana, Sí, señor. se llegó a aplicar algo de este conocimiento, de esta experiencia, por alguna de las partes. Mi general, aquí tenemos gente que participó en los comités de reestructuración de la fuerza pública, los creí. Inclusive aquí tengo algunas personas que en esa época nos pidieron algunas dinámicas. Sé que utilizaron modelos clásicos de prospectiva, porque inclusive con mi coronel un día nos encontramos en la escuela Charly Solano, piso 1, creo que fue alrededor de marzo del año pasado, creí número 4 o 5, señor. 5. Y él me dijo, oiga, ¿y usted tiene el manual del MIG-MAC y el MACTOR? Y yo se lo envié y estuvieron haciendo ciertas dinámicas alrededor de eso, pero se utilizó, hasta donde entiendo, metodología de 4ª generación, no de 5ª, no analítica anticipativa. Sin embargo, ya cuando se volvió el comité específico de la policía, conformado por un mayor, 2 capitanes, una teniente y un equipo de trabajo, nos contactó el año pasado para que les explicáramos qué era la analítica anticipativa y fue algo interesante. El caso, ¿por qué se torna interesante? Porque un día yo recibo una llamada de mi oficina a mi celular personal y me llama una persona de la policía, una teniente, a decir, señor Julián, hemos visto la analítica anticipativa, vimos que es anticipación estratégica, yo soy de la policía, yo era calladito, yo no decía nada, habló como media hora conmigo. Y me decía, y he hecho todo el cuento, hay comités de reestructuración, queremos trabajar con usted, ¿usted podría venir algún día a la policía? Yo solté la risa y yo le dije, no, es que yo soy capitán retirado de la policía, entonces si quieres empezamos a trabajar, y trabajamos 2 sesiones gratis un poco con ellos, ayudándolos a enfocarles un poco más o menos, para que no sigan utilizando prospectiva convencional, porque es muy cara, es costosa, normalmente no se termina el proceso completo, sino que les transferimos cierta tecnología y cierta capacidad. Ruego a Dios que la estén utilizando. Bueno, no sé cómo manejarían el tema. Eso fue muy interesante. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Ok, entonces vamos a hacer el primer paso. Y aquí le voy a pedir arriba control que me ayude, por favor, Sebastián, me ayudes allá abriendo un documento de Google Drive de texto por archivo nuevo, pero una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo, por favor. Exacto. Y aquí vamos a hacerlo totalmente participativo. Les preguntaría a ustedes, ¿quiénes son las personas, ojo, actores? Porque la analítica anticipativa no trabaja con variables, rompe estructuralmente eso, sino con actores. ¿Quiénes son los actores que ustedes creen que influirán en el futuro de la paz en Colombia en los siguientes 2 o 3 años? Y empiezo por alguien en agradecimiento. Primero, las víctimas. Claramente, las víctimas van a ser actores muy influyentes en el proceso. Entonces, voy a ponerlo ahí y le pediría a la señora Vigelina que ahora cuando volvamos del taller, usted por favor represente el rol de las víctimas. ¿Está de acuerdo? ¿Desde dónde es que viene? Del Peñón, Cundinamarca. ¿De qué vereda? Muchas gracias por hacer ese esfuerzo para venir hoy, porque créame que ninguno de nosotros
probablemente tenga la experiencia que usted tiene, ni haya vivido lo que usted vivió para participar aquí en el ejercicio. Y gracias también a Somos Capaces, que fue la que nos puso en contacto con usted para venir. Entonces vamos a poner, y creo que está un poquito lento, si no abramos un Excel normal, ¿el computador tiene Excel, por favor? Yo creo que va a ser más fácil. Sí, abramos un Excel normal porque creo que la conexión nos está fallando mucho. Entonces el primer rol que sabemos que va a ser impactante dentro del proceso, van a ser las víctimas. Exacto, ahí Excel. ¿Qué otro rol creen que va a ser fundamental en el futuro de la paz en Colombia? Los políticos. Y ojo que no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de los políticos, que es otra cosa. Y por experiencia aquí sugeriría que alguien represente el rol de la política de izquierda. Entonces pongamos aquí en A1 víctimas, por favor. Luego político de izquierda, un político de derecha, ¿les parece? ¿Alguien va a jugar ese rol? Si alguno de ustedes ha participado, por favor, en partidos políticos o lo que sea, les pido que jueguen ese rol. La iglesia. ¿Quién más? Las Fuerzas Armadas, claramente. Entonces, vamos a ponerlos en la estructura y en orden de antigüedad. Entonces, vamos a poner primero ejército. Vamos en la fila 5 pone ejército. Armada. Fuerza Aérea, Policía. ¿Quién más? Los medios de comunicación. Aquí hay un comunicador, ¿cierto? Vi por ahí que se inscribieron. ¿Algún comunicador o alguien que haya estudiado comunicación para que juegue el rol ahora? Vamos a jugarlo. Listo. ¿Qué más? Vamos, si les parece, levantemos la mano. 1, 2, 3, 4. 1. Listo. Ciudadanía. El A10. Ciudadanía. ¿Quién más? 2. La comunidad internacional. Pero vamos a ser más específicos. Porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ayer presentó su carta para retirarse de la OEA, ¿no? Entonces, ¿qué países específicos pueden jugar un rol clave en la paz en Colombia? Estados Unidos. ¿Quién más? La Unión Europea, que sí la podíamos representar. Ecuador, con el proceso del ELN. Cuba y Venezuela. Cada uno de estos roles va a ser representado por una persona ahora que volvamos del descanso. Les voy a pedir que piensen quién podría jugar. Rusia y China. Ahora, claramente. Lo que pasa es que a veces no vemos esa dimensión tan grande. ¿Quién más? Empresarios. Las empresas, ¿cierto? Las empresas. ¿Quién más? Los actores armados. Entonces vamos a poner FARC, porque todavía no se han disuelto, ¿cierto? El ELN. Sí, pero todavía faltan algunos acá. Pongámosle grupos armados ilegales por ahora, para no utilizar la concepción pura de gobierno, ¿cierto? Grupos, porque aquí hay gente que no es de gobierno. Grupos armados ilegales, el A21. ¿Cuál otro? Claro, el sector financiero, que no es el mismo sector empresarial. Sector financiero. ¿Quién más? El gobierno. Doctora. Los abogados, los juristas, o sea, la justicia. La justicia. ¿Quién más? ¿Perdón? Okay. ¿Sí ven por qué le pedimos a una víctima que viniera? Los movimientos de derechos humanos. El 25. Ok, entonces, pongamos la justicia especial para unirlas en una sola estructura. La justicia especial para la paz. Ok. Las organizaciones no gubernamentales, claro, el 26. Las universidades, por eso también hay varios profesores de universidades acá. ¿Hay alguno más? Ok, Procuraduría, entonces, pongámoslo por ahora, o más bien, organismos de control, para que se estructure hasta nivel local, ¿les parece? ¿Quién más? Los agentes generadores de rentas ilícitas y los reinsertados.
No serían rentas ilícitas, sería como utilidades ilícitas. Ah, ok, ok. Entonces serían otros actores ilegales. Listo, otros actores ilegales. Pongamos específicamente uno que va a ser crítico. Minería ilegal, ¿cierto? Va a ser crítico en el país. ¿Cuál otro? La seguridad privada, claramente. Porque la seguridad privada, si ustedes suman las personas que hay en el país, casi que es el mismo número de la gente de la fuerza pública, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro actor? Ah, el narcotráfico, los narcotraficantes. ¿Cuál otro? Claro, alcaldía y gobernación. A alguien le voy a pedir que juegue el rol de alcalde y a alguien que juegue el rol de gobernador. Porque ahorita es que vamos a empezar a ver los verdaderos resultados de estos juegos. ¿Quién más? Vamos a dejarlos ahí, ¿les parece? Les voy a pedir que durante un minuto, cada uno de ustedes verifique si puede jugar por su experiencia y conocimiento esos roles, porque cuando volvamos ahora del break, que les voy a pedir que lo hagamos muy corto, 10 minutos solamente, 10 a 15 minutos máximo, para poder utilizar y reconfigurar las salas, etcétera, etcétera. Y les pido que participen de verdad, corazón, voluntariamente. Cuando volvamos, cada uno me diga a qué rol quiere jugar. Necesitamos a alguien que juegue como Venezuela, pero porque ha estudiado a Venezuela o le gusta. Y sé que aquí hay gente porque trabajo con ustedes, con todos. Sé que aquí hay analistas, por ejemplo. Es que alguien juegue el rol de China, de Rusia. Alguien juegue el rol de empresario, ojalá, porque ese empresario ya sé que tengo una mediana o pequeña empresa. Y si alguno de ustedes se siente muy representado, juegue con este rol cuando volvamos, porque entre más experticia tengamos, el escenario racional tiene más efectividad. ¿Les parece? Piénsenlo muy bien durante el siguiente minuto antes de salir, y si alguno de ustedes ya quiere participar en alguno de los roles, nos lo va diciendo, por favor, y ponemos su nombre al frente en esa tabla. Solo levantan la mano y dicen, ok. Ariel, de Unión Europea, por favor, Sebastián, arriba, frente a la celda B12. Ariel, muchas gracias, Ariel. Mi general, 10 a la ciudadanía, mi general Herrera. B10. ¿Quién más? ¿Mi coronel? ¿Seguridad privada? ¿Mi coronel Guillermo, en qué fila está? ¿29? ¿Mi coronel Guillermo? TC Guillermo, ok, listo. Y creo que no sé si pusiste en la B10 a la ciudadanía, mi general Herrera. General Herrera. ¿Quién más, por favor? Entonces, ¿tu nombre es? Wilmar. Wilmar, FARC. FARC. Los más beneficiados en esto van a ser los analistas de inteligencia, contrainteligencia, etcétera, etcétera, que juegan sus roles. Gracias. Ok. Minería ilegal. ¿En qué fila? 33, SADE. ¿Quién más? Mi coronel. Venezuela. Ok, mi coronel Prieto, Venezuela. Va a jugar como Venezuela. ¿Quién más? Señora Virgelina, víctima. Víctima, arriba en la primera. Virgelina. Gracias. Oh. Virgelina, ¿quién más? Claro, hay víctimas de la fuerza pública también. También, lo reconozco. Invité a uno, pero no podía estar, que era mi coronel Acosta Argotti, el actual asesor de la misión de paz en la OEA, porque él fue víctima siendo policía. Estuvo secuestrado 2 años, fue mi jefe directamente, pero no pudo venir porque está fuera de la ciudad. ¿Quién más? ¿Alguien más? Vamos a salir al descanso, les pido que piensen más en otros roles y en 10 a 15 minutos les pido que volvamos a entrar para que completemos los roles y empecemos el juego. ¿Les parece? Muchas gracias.
Si me ayudan arriba, hay que subir el telón y si me envían a la gente, por favor, para manejar el tema. Pero tocaba hacer la introducción porque si no la gente no entiende el ejercicio. ¿Cómo vas? ¿Bien? Listo, ya vas. Bueno. Sí, señor, claro. Listo, ¿el jueves, te parece? Ah, bueno, gracias, Doc. Ya en un segundito me el coordino lo de las sillas y eso y ya salimos. O si no, de pronto mando traer algo acá y nos lo tomamos acá, ¿le parece? Si no, mando traer algo para acá. ¿Sí? No, cualquiera, una agüita, me algo así, por favor. Qué pena. Sí, es que prefiero la agüita porque es que uno... Wow. ¿Cómo vas? Detén.